Desde hace años, México dejó de ser simplemente un país peligroso. Ahora es algo más complejo, más oscuro, más triste. Un narcoestado. Y aunque esa palabra moleste a algunos o incomode a otros, basta con mirar a nuestro alrededor para ver la evidencia. Influencers ejecutados, cantantes acribillados, funcionarios asesinados en sus lugares de trabajo. Y todo con la misma constante. Nadie investiga, nadie resuelve, nadie responde. En este escenario, la fama no es un privilegio, es una sentencia. Y en esta saga que comenzó con el título Artistas mexicanos asesinados por el narco, nos hemos dado cuenta de que la realidad va mucho más allá, porque no solo los artistas están cayendo. En este nuevo episodio hemos tenido que incluir influencers y sí, tristemente también héroes, personas que alzaron la voz, personas que incomodaron, personas que tal vez solo estaban en el lugar equivocado, con demasiada gente mirando. La violencia no discrimina, solo exige algo, que la vean. Y una vez que te ven, ya no hay marcha atrás. I Goyo Destroys presenta 9 artistas mexicanos asesinados por el narco, parte 13. Número 9. Dicen que el hogar debería ser el lugar más seguro del mundo, pero en México, incluso tu propia casa puede convertirse en escenario de tu ejecución. Así fue el final de Francisco Javier Quijada, mejor conocido como Pancholín, un cantante de música grupera originario de Guadalajara, Jalisco, que fue asesinado a balazos en su domicilio en pleno 2025. No era un artista de multitudes, pero sí de barrio, de esos músicos que se ganan el respeto tocando en bailes, en ferias, en fiestas patronales, cantándole al amor, a la traición, a la vida dura. Pancholín había comenzado a moverse en redes sociales donde su estilo norteño, romántico, ya acumulaba miles de visualizaciones. Su presencia en plataformas como TikTok y Facebook lo convertían en una figura en ascenso dentro del regional mexicano. Pero ese ascenso fue interrumpido a tiros. La noche del ataque, varios hombres armados llegaron hasta su casa. No se trató de un asalto, no hubo forcejeos ni robo reportado. Lo que hubo fue un mensaje directo, brutal, sin palabras. Entraron, dispararon y se fueron. Lo que quedó fue el eco de los balazos, el llanto de su familia y el desconcierto de una comunidad que aún no sabe por qué lo mataron. Hasta el momento no hay responsables detenidos, nadie se adjudicó el crimen, ni un grupo criminal, ni un enemigo. Como muchas muertes en México, la de Pancholín fue absorbida por el silencio institucional, y eso, en cierto modo, es lo que más duele. Porque Pancholín no era un capo, ni un político, ni un personaje polémico, era un músico, un soñador, un hombre que creía que con su voz podía ganarse la vida dignamente, pero en este país, a veces, el simple hecho de tener visibilidad, de destacar un poco, de tener un nombre en internet, ya es suficiente para convertirte en blanco. Hoy su voz sigue sonando en los vídeos que dejó, pero ya no hay más canciones nuevas, no habrá más presentaciones, solo el recuerdo de un hombre que cantaba con el corazón y que murió en el lugar donde debería haber estado más a salvo. Y este, tristemente, es solo el inicio de nuestro conteo. Número 8. Teocaltiche, Jalisco. Un municipio donde el sol cae fuerte sobre las calles polvorientas y la violencia acecha en las sombras. Aquí, en un rincón del hospital comunitario, Cecilia Rubalcaba intentaba cada día hacer lo correcto. Era regidora municipal, pero también una trabajadora de la salud comprometida. Atendía pacientes, gestionaba apoyos, daba la cara por su comunidad. Nunca pensó que dar la cara sería lo último que haría. La mañana del 26 de febrero de 2025, Cecilia llegó como siempre al hospital donde laboraba. Lo que no sabía es que esa rutina diaria se iba a convertir en su sentencia. 3 hombres armados irrumpieron en el hospital y la ejecutaron sin piedad frente al personal médico y pacientes. Un asesinato a plena luz del día en un sitio destinado a salvar vidas, no a arrebatarlas. La noticia conmocionó a Jalisco. No era común que asesinaran a una funcionaria municipal en su centro de trabajo. Tampoco era común que lo hicieran con tal nivel de cinismo, pero es que en los últimos años lo impensable se ha vuelto costumbre. Cecilia no era famosa, no tenía millones de seguidores, no era influencer, cantante ni actriz, pero era una figura pública, y eso basta.
En zonas donde el crimen organizado controla territorios, cualquier funcionario con iniciativa se convierte en amenaza, y a las amenazas se les elimina. Su asesinato, según reportes, podría estar vinculado a su oposición a ciertos intereses locales, aunque, como en la mayoría de estos casos, la versión oficial es ambigua, diluida, burocrática. Lo cierto es que una mujer valiente murió por hacer su trabajo. Cecilia dejó familia, dejó pacientes, dejó un vacío en un municipio que ya aprendió a vivir con miedo. Su escritorio quedó vacío, su bata colgada, su nombre apenas mencionado en noticieros que ya están saturados de muertes. Pero su caso nos recuerda algo importante. No solo matan a los que se exhiben en redes, también matan a los que intentan cambiar las cosas desde dentro. Y así avanzamos en este conteo que, más que un top, parece un obituario colectivo. Número 7. Nos enseñaron que si haces el bien, te va a ir bien, que si luchas por la justicia, el universo se encargará de protegerte, que los buenos siempre ganan, aunque sea al final. Pero eso es en las películas. En México, a veces, los que hacen las cosas bien terminan muertos en una calle polvorienta, sin medallas, sin aplausos, sin justicia. Y si no me crees, pregúntale, como si pudiera responder, a Iván Morales Corrales. Iván fue policía federal, instructor táctico, maestro en ciencias penales y sobre todo uno de los pocos que se atrevió a enfrentarse de verdad al crimen organizado. No desde un escritorio, no con discursos vacíos, sino en el campo, con botas llenas de polvo, cuerpo a cuerpo, ciudad por ciudad. Su nombre no aparecía en revistas de farándula ni en realities de policías heroicos. Aparecía en operativos, en zonas calientes, en los informes internos donde solo unos pocos sabían que ese hombre estaba haciendo lo correcto. Y por eso lo mataron. El 22 de febrero de 2025, Iván fue asesinado junto a su esposa. Los atacaron cuando circulaban por una avenida cercana a su domicilio. Un ataque directo bien planeado, sin margen de error. Sabían quién era, sabían qué representaba y querían callarlo. Porque en un país donde el narco está infiltrado hasta los huesos, los que no se venden no se ignoran, se eliminan. La noticia estremeció a los círculos policiales, pero no llegó al trending topic. En un mundo saturado del ruido digital, la muerte de un hombre justo no siempre es noticia, es apenas una nota más en el periódico local, una más entre tantas. Pero el legado de Iván va más allá de una bala. Fue fundador del Centro de Capacitación Élite para Fuerzas de Seguridad Pública. Entrenó a muchos, inspiró a otros tantos, luchó por un ideal que, en este país, a veces parece imposible de alcanzar, la ley por encima del miedo. Su historia duele porque es real, porque demuestra que el karma a veces no llega, que el bien no siempre gana, que los héroes no tienen capa y si la tienen, los acribillan con ella puesta. Este es Iván, un hombre que sí luchó contra el narco y que murió por no rendirse. Número 6. No todos los artistas nacen entre luces y reflectores. Algunos vienen del polvo, del uniforme, del deber, como Mauricio Corona, un hombre que fue primero policía municipal y después cantante de música regional. Un hombre que conoció las dos caras de México, la de la ley y la de la traición. Mauricio era originario de Valle de Santiago, Guanajuato, una zona donde ser policía es caminar con la muerte respirándote en la nuca. Después de colgar el uniforme, Mauricio cambió la patrulla por el escenario. Su voz se empezó a escuchar en fiestas locales, en bares, en redes, en sus canciones. Hablaba de la calle, del amor, del peligro, como alguien que ya había vivido demasiado para su edad. Pero la música no lo salvó. El 18 de abril de 2025, varios hombres armados irrumpieron en su domicilio. Lo atacaron directamente, sin decir palabra, como quien viene a cobrar una cuenta pendiente. Lo asesinaron dentro de su casa, el lugar donde aún creía estar seguro, donde dormía, donde escribía, donde cantaba. Ese mismo lugar se convirtió en su tumba. Hasta el momento no hay detenidos, no hay motivo oficial, solo versiones, murmullos, gente que dice que tal vez había cosas, que tal vez lo relacionaban con algo del pasado o que simplemente se convirtió en blanco porque no quiso callar. La doble vida de Mauricio, ser policía y luego cantante, hace que su historia sea compleja. ¿Fue un ajuste de cuentas por su pasado como agente? ¿O fue una advertencia por lo que cantaba, por lo que sabía? La verdad, como en casi todos los casos de esta lista, está enterrada con él. Lo único cierto es que su voz se apagó,
que sus seguidores hoy comentan en sus redes lo mismo que se repite en tantas tumbas digitales. Te fuiste demasiado pronto, tus canciones siguen vivas, justicia para Mauricio. Pero la justicia no se mete a las casas en la madrugada, no toca la puerta con armas largas. La justicia en México a veces ni siquiera llega a la escena del crimen. Número 5. No nació en México, nunca salió en la televisión mexicana, no vivió en Sinaloa, ni en Jalisco, ni en Guanajuato, pero cantaba como Sisi. Zair Guete, un hombre colombiano de 25 años, no solo amaba la música regional mexicana, la vivía. Su voz se movía entre los matices del norteño y la banda sinaloense como una autenticidad que sorprendía. Subía vídeos a TikTok, a Instagram, a YouTube y poco a poco se fue haciendo de un nombre en la comunidad latina que ama este género fuera de México. Pero el 20 de febrero de 2025 su historia terminó como la de muchos artistas en ese conteo, con disparos, con tortura y con silencio. Zair fue secuestrado en Ginebra, Valle de Cauca, Colombia. Iba acompañado de su manager. Ambos desaparecieron en cuestión de horas y fueron encontrados muertos al día siguiente. Tenían huellas de tortura y tiros en la cabeza. Un asesinato brutal con sello del crimen organizado. No fue un robo, no fue un accidente, fue un mensaje. ¿Para quién? Nadie lo sabe. Zair nunca fue polémico, sus redes eran tranquilas, cantaba, agradecía y promocionaba, pero en muchas regiones de Colombia, igual que en México, el simple hecho de tener presencia, fama o seguidores ya es motivo suficiente para incomodar a alguien. Y lo mataron por eso, por cantar, por destacar, por vivir en un mundo donde ser visible puede costarte la vida. Zair no era mexicano, pero su muerte entró a este conteo por una razón poderosa, porque el regional mexicano ya no es solo una música, es un terreno de batalla, porque lo que le pasó a él le pasa a muchos aquí también. Su cuerpo fue enterrado en Colombia, su voz quedó flotando en redes y su historia ahora es parte del oscuro soundtrack de una región donde el éxito ya no garantiza nada. Número 4. A veces no hace falta ser famoso para ser incómodo, basta con decir lo que otros callan, basta con tener un teléfono y valor. Eso era José Carlos González Herrera, conocido en redes sociales como El Fénix, un creador de contenido originario de Acapulco, Guerrero, que fundó y dirigía la página El Guerrero Opinión Ciudadana. En sus transmisiones no había filtros bonitos ni retos virales, lo suyo era otra cosa: denuncia, exposición de corrupción, reportes ciudadanos y confrontación directa con la realidad violenta de su estado. Usaba una máscara de luchador cuando salía en cámara, un símbolo, un blindaje simbólico, un grito de resistencia, pero al final ni la máscara ni su valentía pudieron salvarlo. El 15 de mayo de 2025 fue asesinado a balazos en pleno centro de Acapulco tras salir de una entrevista. Estaba en la zona conocida como la Parada del Vaquero, cerca de una farmacia, cuando fue interceptado por sujetos armados. No hubo forcejeos, no hubo oportunidad de correr. Le dispararon múltiples veces, su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto y con él también cayó una voz que incomodaba al poder. Lo más escalofriante es que este no fue su primer atentado. En junio de 2023, 2 años antes, ya lo habían intentado matar. Circulaba por la avenida Constituyentes cuando fue baleado en ambos brazos. Herido y ensangrentado, transmitió en vivo desde su vehículo, responsabilizando directamente a la mafia de lo ocurrido. Lo hizo sin miedo, lo hizo con la voz entrecortada pero firme, lo hizo porque sabía que en México, si no lo dices tú, nadie lo va a decir por ti. Pero al final, lo callaron a tiros. Lo más triste de su muerte es que no fue noticia nacional, ni generó protestas multitudinarias, ni portadas de periódicos. Fue otra muerte más en un país donde el periodismo y la opinión crítica se cobran con sangre, donde los comunicadores sin grandes plataformas pero con convicciones fuertes se convierten en blanco fácil del crimen organizado o de los políticos incómodos. Llamarse El Fénix implicaba una promesa: renacer, resistir, incendiarse para volver más fuerte, y quizá José Carlos sabía que lo iban a matar. Tal vez por eso dejó tanto material grabado, tanto testimonio, tantas palabras, como si supiera que su voz tendría que vivir más allá de su cuerpo. Hoy, esa voz sigue flotando en sus redes, pero su silla está vacía y su página, aunque aún activa, ya no tiene su fuego, porque en este país, incluso los que prometen renacer de las cenizas pueden terminar reducidos a polvo.
Número 3. Gail Castro tenía lo que muchos sueñan, un canal de YouTube con más de 300,000 suscriptores, presencia constante en redes sociales y una audiencia fiel que lo veía reír, bromear y compartir su día a día. Era parte de una familia de influencers que generaban contenido con un tono ligero, divertido, relajado, nada que en teoría pareciera peligroso. Pero estamos en México, y en México la línea entre lo viral y lo mortal cada vez es más delgada. En abril de 2025, Gail fue asesinado a tiros en Ensenada, Baja California, mientras circulaba por la ciudad. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores porque no era un influencer polémico ni alguien que hablara de temas delicados, no hacía denuncias, no confrontaba al poder, era un generador de contenido de entretenimiento y aún así lo mataron. Poco después del crimen se empezó a hablar de una posible relación entre su asesinato y las amenazas previas que había recibido su familia. Algunos miembros de su círculo más cercano también eran creadores de contenido y presuntamente habían sido hostigados por grupos delictivos que no veían con buenos ojos su creciente fama. Y es que en zonas como Baja California, el narco no solo controla rutas, negocios o territorios, también vigila quién se vuelve visible. Y cuando alguien se empieza a destacar, aunque sea bailando o haciendo bromas, pueden seguir sospechas, resentimientos o simple necesidad de marcar territorio con sangre. El caso de Gail no tuvo grandes titulares, su nombre no llenó los noticieros nacionales. Fue una nota más, una estadística más, otro influencer asesinado más. Pero para su comunidad fue un golpe devastador. ¿Por qué si a él, que no se metía con nadie, lo mataron? ¿Qué se puede esperar? En los comentarios de su último vídeo hay mensajes que hielan la piel. Siempre nos hacía reír, no merecías esto. Justicia para Gail. En este país, ni los buenos están a salvo. Su canal sigue en línea. Sus bromas, sus blogs, sus historias, todas siguen ahí como si él pudiera aparecer en cualquier momento, pero la cámara está apagada y el algoritmo ya no lo empuja al frente. Porque Gail no cayó por provocar, ni por denunciar, ni por desafiar a nadie. Cayó por ser visible y en México de hoy, a veces con eso basta. Número 2. Lo conocían por su flow, por su presencia en escenarios, por sus letras que hablaban de calle, de barrio, de orgullo. Lefty SM, cuyo nombre real era Juan Carlos Sauceda Vázquez, no necesitaba presentación dentro del mundo del rap mexicano. Su canción Por mi México lo colocó como una voz fuerte en el movimiento del hip hop nacional. Pero fue en Zapopan, Jalisco, donde su voz fue silenciada para siempre. Y sí, aunque su asesinato ocurrió en septiembre de 2023, lo incluimos en este conteo porque su muerte sigue resonando, porque fue una de las primeras piezas visibles en el patrón de violencia contra artistas en redes, y porque, con cada nuevo asesinato, su caso vuelve a cobrar vida como un recordatorio brutal de lo que viene después de la fama. La noche del 2 de septiembre de 2023, 3 hombres armados entraron a su domicilio. Lefty estaba en casa con su esposa. El ataque fue directo, violento, sin mediar palabra. Lo sacaron y le dispararon. Lo dejaron malherido. Fue trasladado a un hospital pero no sobrevivió. El crimen sacudió a la comunidad musical, pero también al público que no conocía tan bien, porque su historia tenía todos los elementos para explotar mediáticamente. Joven, exitoso, casado y con carrera en ascenso, y muerto de forma ejecutiva y fría. Se dijo que fue un intento de secuestro, otros sugirieron que había sido un ajuste de cuentas, pero al final, como siempre, nadie fue detenido, nadie fue condenado, nadie fue culpable. El caso quedó flotando en el limbo de la justicia mexicana, el lugar donde mueren las investigaciones. Lo más perturbador es que Lefty nunca se desligó de su origen callejero, pero tampoco era alguien metido en líos. Lo suyo era la música y aún así no le perdonaron su éxito, no le perdonaron tener voz, no le perdonaron que lo escucharan tantos. Desde su muerte, su música ha seguido creciendo, sus vídeos superan las millones de vistas, pero esa fama póstuma no compra justicia ni consuela, solo recuerda. Recuerda que en México no basta con ser talentoso, no basta con trabajar duro, no basta con representar al barrio, porque aquí, muchas veces, el precio del éxito es la muerte. Número 1. Tenía 23 años, miles la seguían, cientos la admiraban y algunos, quizá, la observaban demasiado cerca. Valeria Márquez era influencer, estilista y una figura recurrente en redes sociales de Zapopan, Jalisco.
donde había ganado visibilidad gracias a sus transmisiones en vivo, su presencia en TikTok y su participación en videos de narcocorridos, donde aparecía como modelo. Su rostro, su estilo, su estética, todo llamaba la atención. Y en un país como México, llamar la atención puede ser lo peor que puedes hacer. El 13 de mayo de 2025, mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza, un hombre armado entró y le ejecutó. Todo quedó grabado. No fue una escena fuera de cámara, no fue una emboscada en la calle, fue en vivo, en directo, frente a sus seguidores, frente a todos. La transmisión se cortó y después el caos digital, capturas, clips, especulaciones, morbo. Lo que más inquietó a muchos no fue solo la brutalidad del asesinato, sino la frialdad con la que ocurrió en plena transmisión. Como si quienes la mataron quisieran dejar un mensaje muy claro: nadie está a salvo, ni siquiera en cámara. En los días siguientes comenzaron a circular rumores que tenía nexos con tal o cual grupo, que era pareja de alguien importante relacionado al crimen organizado, que la había amenazado antes, que ya sabía que algo venía, pero nada de esto ha sido confirmado hasta el momento. Las autoridades, como siempre, han guardado silencio. No ha habido detenidos ni ha habido comunicado contundente, solo el eco de un crimen que se volvió viral por las razones equivocadas. Valeria no era una figura cualquiera, era visible, demasiado visible. Salía en vídeos de corridos, muchos de ellos dedicados a capos y estilos de vida ligados al crimen organizado. Era parte del juego, solo imagen o algo más. No lo sabemos y quizá nunca lo sepamos. Lo único seguro es que murió a la vista de todos, en un país donde ser joven, guapa y famosa puede volverte objetivo, donde los en vivos no garantizan protección, donde la fama puede ser un boleto de ida sin regreso. Hoy su caso sigue siendo comentado, pero no por su contenido, no por su trabajo, por cómo murió, porque fue una ejecución transmitida, un crimen con público. Y en México, esto ya dice demasiado. ¿Qué opinas de estos casos? Dímelo en la sección de comentarios. Muchachos, son casi las 2 de la mañana. Acabo de terminar de editar el vídeo. La palabra clave va a ser influencer. Y pues ya nada más que renderice, se suba, que YouTube no lo monetice. Por eso lo estamos haciendo tan tarde, porque este vídeo puede que YouTube lo mande a revisión y entonces pues va a ser más tiempo de espera. Si fuera otro tema lo subimos mañana y ya dormimos. Pero bueno, y si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte todo sería todo. Yo soy iRealDestroys, tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes. Muchas gracias. Pum pum.